Buenos días, hermanas y hermanos. En Nicaragua somos una nación multicultural, multiétnica, plurilingüe y respetamos los derechos humanos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Respetamos sus costumbres, sus tradiciones, sus cosmovisiones, su espiritualidad. Nicaragua sauni kidi muy satni balna, maini banki dawakat, bitun balna, santi mani yuvalbaki adika pas akatlai muni kuldi, muy di balna. Ran nik kidi Indian balna dakat muy sasan balna. Nicaragua is a multilingual, multi-ethnic, multicultural nation where we respect the human rights of indigenous and Afro-descent peoples, where we respect their custom, tradition, worldviews, and spirituality. Eso somos una nación multicultural, en donde los pueblos misquitos, mayangna, ulgua, garífona, creoles, entre otros en la costa caribe y en el Pacífico, centro y norte, tenemos a nuestros pueblos chorotegas, niquiranos, nagrandanos, entre otros. A mí se me ha pedido que comparta con ustedes la política de Estado en materia intercultural y hacerlo aquí con la presencia de la maestra Ligia Martínez, del ingeniero Jorge Escoto, del doctor Mario Miguel Cienfuegos, de la maestra Telma López, del maestro Galo. Es bien difícil hacer eso en 20 minutos, pero vamos a tratar de hacerlo. Vamos a partir del marco constitucional, el marco jurídico. Nuestra constitución política se elaboró en la primera etapa de la revolución. En la primera mitad de la década de los 80. Se aprobó en 1986 y entró en vigencia en 1987. Esa constitución reconoce todos los derechos humanos, todas las familias y todas las tipologías de derechos humanos. Reconoce derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Reconoce derechos de la niñez, de las mujeres, de las personas con discapacidad, entre otros grupos humanos. Y reconoce expresamente los derechos de los pueblos ancestrales, de los pueblos milenarios, de los pueblos de la costa caribe nicaragüense. La Constitución originaria decía de las comunidades indígenas de la costa atlántica. Pero en las reformas constitucionales del año 2014 cambiamos la concepción de indígenas a pueblos originarios y cambiamos la visión de ser parte de la costa atlántica a ser costa caribe, porque en realidad lo que tenemos es costa en el Caribe. No es un cambio semántico, es un cambio que reconoce nuestras raíces caribeñas, nuestra naturaleza caribeña. Entonces, en nuestra Constitución están reconocidos los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Nuestra Constitución, en su artículo 8, en su artículo 5, en su artículo 89, reconoce esa multiculturalidad, multietnicidad, ese carácter plurilingüe con el cual iniciábamos este conversatorio. Nuestra Constitución reconoce que estos pueblos tienen derecho a administrar sus propios recursos, sus bosques, el agua, la floresta,
toda esa biodiversidad ambiental que existe en la costa Caribe. Nuestra ley suprema reconoce que los diferentes pueblos de la costa Caribe tienen derecho a administrar, a usufructuar esos recursos. Nuestra Constitución reconoce que los pueblos originarios y afrodescendientes se les debe de respetar sus costumbres, sus tradiciones, su religiosidad, su espiritualidad, sus cosmovisiones, sus formas de organización política, social, comunitaria. Nuestra Constitución reconoce que los pueblos originarios y afrodescendientes tienen derechos a ser educados en su propio idioma, en sus idiomas maternos, en sus idiomas ancestrales. También nuestra Constitución reconoce que los pueblos originarios tienen derecho a relacionarse de acuerdo a sus patrones culturales, sus formas de comunicación, de convivencia ancestral. En base a esos mandatos jurídicos constitucionales, Nicaragua, desde 1987 hasta la fecha, ha creado un conjunto de normas jurídicas que amplían esos derechos reconocidos en la Constitución Política de la República. Algunas de estas leyes, por ejemplo, la Ley de Lenguas. La Ley de Lenguas reconoce que los idiomas de la costa Caribe son idiomas oficiales en Nicaragua. Y yo siempre, cuando doy clases en la universidad, pregunto, ¿cuál es el idioma oficial de Nicaragua? Y entonces los estudiantes levantan la mano y dicen el español. ¿Ya? Sí, en Nicaragua es idioma oficial el español, pero también es idioma oficial el inglés, y el misquito, y el mayangna, y el garífona, y cualquier otro idioma que se hable en la costa Caribe. Así lo establece la Constitución y así lo establece la Ley de Lenguas. Y eso significa que los procesos educativos deben de ser en los idiomas originarios, que los servicios de salud deben de tomar en cuenta esa culturalidad idiomática, que los procesos judiciales deben de ser en los idiomas originarios. En base a la ley superior se ha aprobado la Ley de Medicina Tradicional, que es una ley que reconoce que la salud en la costa Caribe no solamente debe de considerar, como dicen los pueblos originarios, la medicina occidental, la medicina que se imparte en las universidades, aquí en la Facultad de Medicina, en la UNAM y en otras universidades. La salud que se brinda desde el MINSA, desde los hospitales, desde los centros de salud. Sí, esa salud es reconocida, por supuesto. Pero en el caso de la costa Caribe, según esta ley, se debe de reconocer y debe de ser tratada, abordada los problemas de salud comunitaria desde la visión de la medicina tradicional. Es decir, la medicina verde, la medicina natural, la medicina que cura con las plantas, con las raíces, con las hojas, con las semillas, que ahí está la fuente de los medicamentos realmente. Ahí está la materia prima. Y hay un conocimiento alrededor de cómo sanar, cómo curar y cómo prevenir las diferentes enfermedades a través de la medicina tradicional. Entonces tenemos una ley en ese campo. Tenemos la Ley General de Educación que establece que en la costa Caribe se debe de crear un sistema educativo propio para la costa Caribe, que tome en cuenta sus pautas culturales, sus formas de relacionarse, sus creencias, etc. Y la Ley General de Educación crea el SEAR, que es el Sistema Educativo Autonómico Regional. Solamente voy a dar algunos tips, ¿verdad? Porque esos 20 minutos se van rápido. Luego tenemos la Ley de Propiedad Comunal. Para los pueblos, decía originalmente la ley, para los pueblos indígenas de la costa atlántica, hoy diríamos para los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa Caribe y de la región especial de los ríos Bocay, Coco
y de la Reserva del Indio Maíz. Esa ley mandata al Estado a titular colectivamente las tierras que pertenecen a los pueblos originarios, porque nuestra Constitución no solamente reconoce la propiedad privada, la propiedad individual. Nuestra Constitución reconoce la propiedad estatal, reconoce la propiedad mixta, pero también con las reformas del año 2014 incluimos las formas de propiedad comunal, comunitaria, familiar. Y entonces, esa propiedad que no es del yo individual, sino que esa propiedad es del yo comunitario, es otra concepción. Entonces, ese precepto constitucional de la propiedad comunal y de la propiedad comunitaria han sido desarrolladas en la ley del régimen de propiedad comunal, que como dije antes, establece el mandato de que el Estado tiene que titular esas tierras. Tenemos la ley 290, que es la ley de organización, competencias y procedimientos del Poder Ejecutivo, que establece que el gobierno central, el Poder Ejecutivo, debe establecer vínculos de coordinación, colaboración y acción conjunta con los gobiernos municipales, con los gobiernos regionales y con los gobiernos comunitarios. ¿Ah? Es una concepción de gobernabilidad diferente a la que tenemos en Nicaragua. No solamente está reconocida la gobernabilidad estatal formal de la administración pública, sino también la forma de gobierno comunitario ancestral. Así está reconocido en la Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo. No podemos dejar de mencionar la Ley de Autonomía de la Costa Caribe, que fue en realidad la primera ley que se aprobó después de la entrada en vigencia de la Constitución Política en 1987. Y la Ley de Autonomía establece que los pueblos originarios y afrodescendientes tienen el derecho a crear sus propias formas de gobierno, sus propias formas de administración. Por eso es que en la Costa Caribe existen gobiernos regionales, gobiernos comunitarios, por eso es que existe un consejo regional en la Costa Caribe. Es decir, en Nicaragua tenemos 2 parlamentos, muy poco hablamos de esto. Muy poco hablamos de esto, pero en Nicaragua tenemos 2 parlamentos. Un parlamento que legisla en términos nacionales, es decir, leyes que se aprueban y rigen en todo el territorio nacional, y los consejos regionales de la Costa Caribe legislan para las regiones de la Costa Caribe. Es decir, hay un consejo regional en el Caribe Norte y un consejo regional en el Caribe Sur, y esos consejos emiten resoluciones normativas que tienen vigencia, uno en el Caribe Norte y otro en el Caribe Sur. Bien, hay otras normas jurídicas, pero el tiempo no nos da para mencionarlo. Pero la idea que quiero dejar aquí con ustedes es que Nicaragua es uno de los países en América Latina que más leyes tiene en materia de protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales de los pueblos originarios y afrodescendientes de la Costa Caribe. Algunas de estas leyes fueron aprobadas antes del año 2007, otras fueron aprobadas ya en esta segunda etapa de la revolución, como la que mencioné, por ejemplo, la Ley de Medicina Tradicional, ese es del año 2012. También aprobamos la ley que reconoce la cultura garífuna y la promoción de la cultura garífuna. Esa es una ley que hemos aprobado en esta segunda etapa de la revolución. Pero las leyes aprobadas antes del año 2007 eran leyes de papel. Es decir, durante los gobiernos neoliberales, los gobiernos que privatizaron los derechos humanos, 3 gobiernos consecutivos no respetaron, no cumplieron, no observaron los derechos ancestrales de los pueblos originarios y afrodescendientes. Esas leyes no generaban políticas públicas, esas leyes no generaban programas sociales, de tal manera que la Costa Caribe era la zona de Nicaragua con mayor exclusión social.
En ese periodo histórico de Nicaragua había pobreza en general, ¿verdad? En Nicaragua, pobreza, extrema pobreza, falta de cobertura de los servicios de educación y salud, poca cobertura de energía eléctrica y agua potable. Había un proceso de pauperización social generalizado. Pero en la costa Caribe, esos indicadores que he mencionado eran más drásticos, más duros, más crueles todavía. Es decir, en la costa Caribe los niveles de pobreza eran aún mayores, los niveles de exclusión social eran mayores. En la costa Caribe prácticamente no habían hospitales, ni centros de salud, ni casas maternas, muy pocas escuelas, muy pocos colegios, no existían universidades en donde los pueblos originarios afrodescendientes pudieran formarse, no habían carreteras, poca cobertura de energía eléctrica, no había agua potable, etc. A partir del año 2007, que asume el gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, toda esa legislación que se había creado en materia de derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes empezó a tomar vida, ¿ya? Y del 2007 a la fecha, nuestro gobierno ha creado 3 estrategias de desarrollo para la costa Caribe. La primera estrategia de desarrollo para la costa Caribe y la zona especial del Alto Huanqui y Huacay fue del periodo 2007 al 2011, la segunda estrategia del 2012 al 2018 y la tercera que va del 2019 al 2029. Esta estrategia emana del Plan Nacional de Desarrollo Humano. En el Plan Nacional de Desarrollo Humano, que es la política pública del país, señala que la costa Caribe es una prioridad para el desarrollo de Nicaragua. Es decir, por primera vez en la historia, el desarrollo de la costa Caribe forma parte del desarrollo nacional y el desarrollo nacional no es posible sin el desarrollo de la costa Caribe. Entonces hay una visión sistémica, hay una visión de reconocimiento de totalidad de los derechos de los pueblos originarios consignados en el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Y esta estrategia contempla 7 grandes programas. Programa número 1, Madre Tierra, Armonía Comunitaria. Programa número 2, tiene que ver con la paz social, administración y justicia tradicional. El número 3, la revitalización, identidad multicultural, multiétnica y deportiva. El siguiente es educación intercultural, bilingüe, autonómica regional. El siguiente, salud intercultural y regional. El número 6, agua y saneamiento. Y el 7, derechos de familia, adolescencia, niñez y mujeres. Estos 7 programas se enmarcan en una concepción de buen vivir, de bien común, de equilibrio de todos, para todos y entre todos y todas. Equilibrio comunitario, equilibrio comunitario, equilibrio con la madre tierra, es decir, equilibrio en todos los sentidos. Estos programas incluyen los valores ancestrales, el rescate, la promoción, preservación y vida de los valores ancestrales. ¿Verdad? Nosotros aquí tenemos ciertos valores en el Pacífico, pero en la costa Caribe otros valores. El sentido de la colectividad, el respeto a la memoria de los antepasados, ¿ah? El sentir la espiritualidad de la armonía y el ser uno con la madre tierra y otros valores ancestrales. Estos programas apuntan a la participación de la comunidad, a una economía dinámica, a una economía con un clima social, con la potencialización de las capacidades humanas. Estos programas tienen que ver con la restitución de los derechos de propiedad,
con una sostenibilidad social y con una lógica de interculturalidad. En estos años, en estos 14 años casi de implementar las estrategias que mencioné, tenemos resultados muy significativos en la implementación de estas estrategias y de estos programas. Uno de ellos es la titulación. Yo dije anteriormente que están reconocidos los derechos de propiedad y dije anteriormente que durante los gobiernos neoliberales estos derechos no se respetaban. A la fecha tenemos el 32% del territorio nacional titulado. Es decir, lo que nuestro gobierno ha titulado a los pueblos misquitos, mayagnas, crioles, garífonas, etcétera, es más de lo que mide El Salvador, para que tengamos una idea. Es decir, el 32% del territorio de Nicaragua le pertenece a los pueblos originarios y afrodescendientes. Eso es un avance gigantesco. Nosotros hoy tenemos carreteras que tocan el Pacífico con el Caribe. Hoy estamos interconectados por vía terrestre con la costa Caribe. Eso era un sueño de más de 200 años de los pueblos originarios. ¿Ya? Es decir, hoy podemos ir a Bluefields directo en 5 horas. ¿Ya? En 5 horas. Bueno, para los que manejan rápido, ¿verdad? Los que manejan más al suave pueden ser 6, 7 horas, maestro, ¿verdad? 5 horas los que les gusta ahí, los que tienen un pie pesado, ¿verdad? Pie de plomo, en 5 horas están ahí en la costa. Chinela grande, ¿verdad? Bueno, antes solamente podíamos ir por agua, Bluefield, o por aire, ¿verdad? Teníamos que tomar un bus varias horas para llegar al Rama, esperar, dormir en el Rama, prácticamente 2 días para llegar a Bluefield. Y luego en la mañana tomar el barco, cruzar el río y llegar a Bluefield. 2 días para llegar a Bluefield. Tierra y agua. O irse por aire, ¿verdad? Pero por aire solamente la gente de dinero. Entonces hoy cualquier estudiante, cualquier nicaragüense puede ir fácilmente a Bluefield, en el caso de la costa Caribe Sur. Y en el caso de la costa Caribe Norte, igual. Ya tenemos vía terrestre desde Managua hasta Bilwi. ¿Va? Hasta, es decir, estamos hablando de carreteras nítidas. Desde aquí hasta Ciuna, carreteras espectaculares. Estamos hablando de cemento hidráulico. ¿Va? Estamos hablando de carreteras de primer mundo. Y es que Nicaragua está dentro de los 5 países con las mejores carreteras de América Latina. O sea, estamos en el país número 1 con las mejores carreteras de América Central. Y esas carreteras no solamente son del Pacífico, son carreteras también de la costa Caribe. Y podemos irnos hasta Pearl Lagoon por tierra. ¿Ya? ¡Qué maravilloso! ¿Cuántas horas, maestro, nos ponemos? ¿Ya? Es maravilloso. Yo he hecho esos recorridos desde aquí hasta Cucarajil, desde aquí hasta Laguna de Perlas, me he ido por tierra y ahí nomasito uno está, unas cuantas horas. Eso era antes días, ¿ya? Días. Y en el caso de la costa Caribe Norte, igual, días, solamente para llegar a Mulucucú, ¿ya? Era una travesía, los famosos pegaderos. Uno se quedaba ahí estancado, ¿verdad? En esos fangales, lodazales. Hoy no, uno va directo hasta Ciuna y ya el pedazo de Ciuna, Bilwi, está hecho, ¿verdad? Lo que falta es tirarle el cemento, pero ya está hecho prácticamente. ¿Ya? Entonces son una realidad las carreteras. Hoy tenemos casas maternas, hospitales, centros de salud, tanto en la costa Caribe Norte y Sur. Hoy tenemos escuelas, colegios en las 2 regiones y tenemos 2 universidades comunitarias, la Huracán y la Bico, ¿ya? Que reciben fondos de parte del presupuesto general de la República. Es una concepción un poco distinta a universidades públicas, son universidades comunitarias, pero sí reciben fondos del presupuesto general de la República y allá en la costa Caribe los jóvenes pueden formarse, pueden
capacitarse. Ya me están haciendo señas que el tiempo se me acabó, ¿verdad? Pero es que hay tantas cosas que decir. Es que la costa Caribe otra. O sea, a partir del año 2007, la costa Caribe nicaragüense es otra. Miren, en la costa Caribe hay recintos e infraestructura universitaria como esta o más bonita que esta. ¿Ah? La BICU tiene una infraestructura espectacular, una biblioteca tan bonita o más bonita que esta. ¿Ah? Igual a Huracán, ¿ya? Tiene una infraestructura. Y esos hospitales, tal vez es mejor hablar así, ¿verdad? Que hablar tan formalmente. Y esos hospitales que nosotros vemos aquí en Managua y en el Pacífico, el Belespay, el Hospital Militar y todos esos hospitales que son un monstruo, que tienen tecnología de punta, que tienen diferentes especialidades en ortopedia, en ginecología, en prevención y atención oncológica, etcétera. Todas esas áreas especializadas también lo tienen los hospitales de la costa Caribe nicaragüense. Para que tengamos una idea, esos hospitales tienen cámaras hiperbáricas, gratis. O sea, todo esto es gratis para los pueblos originarios y afrodescendientes. Las cámaras hiperbáricas solamente los ricos nada más. Solamente los ricos. Entonces, y menciono particularmente la cámara hiperbárica porque producto del buceo, es decir, irse a las profundidades del mar, hay muchos hermanos buzos que han quedado con discapacidades severas producto de la pesca artesanal. La presión debajo del mar genera una compresión y genera discapacidad. Entonces, hoy tenemos en Corn Island, por ejemplo, en Bilwi, tenemos cámara hiperbárica en donde los buzos gratis pueden recibir un tratamiento para recuperación, rehabilitación. ¿Ya? Eso solamente las personas de mucho dinero. Una sesión vale bastante plata. 200, 300 dólares. Solamente una sesión en cámara hiperbárica. Allá es gratis. Y entonces tenemos salud especializada, tenemos una educación. Esto que dije del CEAR, del Sistema Educativo Autonómico Regional en los gobiernos neoliberales, eso solo existía en el papel, el CEAR. CEAR, ¿qué cosa es? Estaba en la ley, hoy no. Hoy existe un Sistema Educativo Autonómico Regional. Hoy existe una oficina que atiende los aspectos educativos regionales. Hoy tenemos políticas educativas regionales. Hoy tenemos textos escolares en inglés en Misquito. Antes los textos escolares que se usaban en la costa Caribe eran en español con imágenes de mestizos, ¿ya? Hechos por mestizos. Es decir, no tenía absolutamente nada que ver. Y aparecían imágenes de iglesia, una iglesia católica. ¿Ah? Cuando allá la iglesia predominante, por ejemplo, ¿verdad? Es la iglesia morava. ¿Verdad? Entonces, todos esos elementos culturales, religiosos, idiomáticos, hoy están incorporados en los textos, son elaborados por hermanos y hermanas caribeños, los textos escolares. En materia de justicia, no podemos dejar de mencionar los avances en materia de justicia. Miren, nosotros hemos creado un conjunto de leyes en esta segunda etapa de la revolución, además de las que mencioné, leyes de justicia que reconocen los derechos de los pueblos originarios. Por ejemplo, el Código Penal del año 2008, es decir, aprobado en esta segunda etapa de la revolución, el Código Penal plantea que las sanciones en delitos menos graves, es decir, aquellas sanciones que van de 5 años de privación de libertad a menos, pueden resolverse esos conflictos penales con los jueces naturales, con los huistas. ¿Ya? El Código de Familia, que es del año 2014 y entró en vigencia en el 2015, reconoce que los huistas pueden casar y que los huistas, igual que un juez occidental, maestro, igual que un juez occidental, igual que un juez adscrito al Poder Judicial, los huistas, que son figuras judiciales ancestrales, con una lógica no del derecho positivo, maestra Martínez, la maestra fue jueza,
no del derecho positivo, sino del derecho consuetudinario, la ley orgánica del Poder Judicial, el Código de Familia, el Código Penal, reconocen la figura de los huistas y reconocen que en la costa caribe tiene vigencia el derecho consuetudinario. Es decir, que los asuntos de familia, los asuntos penales, los asuntos civiles, no solamente se pueden resolver con el Código Civil, Código Penal, Código de Familia, sino que se pueden resolver con el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es el derecho no escrito. ¿Ah? Son códigos no escritos, son códigos culturales. Es una justicia que no es punitiva, sino que es una justicia que es restaurativa, que es reparadora. Entonces, todo esto que estoy diciendo, que parece muy filosófico, en la costa caribe se ha venido creando un modelo de justicia en donde se reconoce los huistas, en donde los conflictos intercomunitarios se resuelven por métodos alternos a la resolución de conflictos, por estos métodos de diálogo. Esa es una justicia de paz, es una justicia de convivencia comunitaria, es una justicia de armonía. Entonces, ese modelo de justicia, ¿ya?, que hoy los expertos en derecho lo plantean como algo novedoso, y se ha creado aquí en el Pacífico la DIRAC, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. Pero eso que estamos fortaleciendo recién en Nicaragua, la DIRAC, en la costa caribe tiene siglos de existir, ¿ya? Esa justicia restaurativa, esa justicia reparadora. Entonces, hoy en Nicaragua se da espacio, se reconoce y se hace un trabajo articulado entre el Poder Judicial y la justicia comunitaria, entre los jueces del Poder Judicial y los huistas, que son los jueces naturales, los jueces ancestrales. Y de igual manera el Ministerio de Salud. Hay un trabajo articulado entre los profesionales de la salud, de los hospitales, con las autoridades de salud comunitaria, con los síndicos, con los suquia, ¿ya? Con los suquia, que los suquia son los médicos, son las médicas tradicionales, ancestrales. No han venido aquí a la UNAM a estudiar, pero de generación en generación se ha venido transmitiendo un saber popular ancestral. Hay muchísimas cosas más que decir, ¿no? Pero lo que quiero dejar con ustedes es que la estrategia de desarrollo que mencioné, que ya llevamos 3 versiones, no es de papel. Se está cumpliendo en materia de educación, de salud, de justicia y en otros campos también, en el campo del medio ambiente, en el campo de la prevención y atención frente a los desastres, porque estos desastres no es la primera vez, estos eventos de la naturaleza que pasan por la costa caribe. Hay muchos huracanes, hay muchas tormentas tropicales que han pasado y seguirán pasando por la costa caribe, pero que en los gobiernos neoliberales no había una política de prevención, de atención, de mitigación y de reconstrucción frente a los eventos de la naturaleza. Hoy sí la hay. El SINAPRED no solamente existe en el Pacífico. El SINAPRED, a través de su sistema de consejos departamentales, municipales y comunitarios, están presentes en la costa caribe. Por esa razón es que no hubo un solo fallecimiento en la costa caribe, a pesar del impacto de estos 2 huracanes, ETA e Iota. ¿Ya? En otros países, el fallecimiento ha sido, el número de personas fallecidas ha sido muy superior. Los fallecimientos que nosotros tuvimos fue en la costa del Pacífico, y porque las personas no siguieron las orientaciones, las indicaciones del SINAPRED. Pero en la costa caribe, este sistema organizado, institucional, en donde está el ejército, la policía, defensa civil, todas las instituciones de gobierno, las alcaldías y los liderazgos comunitarios de la costa caribe, es lo que dio como resultado la protección a la vida frente a esos 2 huracanes. Muchas gracias.